obviamente el equipo que tenemos que nos ayuda, que yo no podría hacer nada de esto sin tener toda la ayuda que tenemos. A ver cómo paso esto, dame un segundo. Y empezamos, obviamente, los pacientes de evaluación. La mayoría de nuestros pacientes que vemos vienen de Carolina del Norte, varios del norte de Virginia, un poco de South Carolina, y también varios referidos de fellows y residentes nuestros que se graduaron desde Cleveland míos o de acá y me mandan pacientes a otros estados. Obviamente los pacientes que vienen en Cleveland, como todos sabemos, tienen que venir con una tomografía y si vamos a hacer estos arreglos complejos, tiene que ser idealmente de cortes de 1 milímetro con el pecho, chest, abdomen y pelvis. Y como ven en la imagen, estaba hablando, ese es mi fellow de Research, Mohammed, que es de Jordania, que es un lujo sentarme ahí y él ya me tiene todo preparado, me prepara las imágenes, tiene las mediciones, cuando el caso que se ven ahí, que es un caso postoperatorio, tiene la comparación de las dos imágenes y entonces saber qué tengo que hacer. Obviamente, hablando de aneurismas toracoabdominales, muchos de estos pacientes son de alto riesgo. Una vez que miramos la tomografía, vemos que son más de 6 centímetros en hombres, 5,5 si hablamos de toracoabdominales en mujeres. Y esto es lo que hacemos, una vez que sabemos eso, tenemos que estudiar a estos pacientes. Como para la mayoría de los pacientes que tratamos, los tratamos a través de una IDE, que es el Cook Medical, y tenemos nuestro protocolo que todos estos pacientes, esta parte no es muy útil, creo yo, eso no era parte de la IDE en Cleveland, que hacemos un duplex mesentérico y renal, hacemos obviamente un duplex de los miembros inferiores, encontramos varios aneurismas popliteos, obviamente, especialmente en hombres, muy raro en mujeres, hacemos un dúplex de las carótidas. Te digo la verdad, encontramos de vez en cuando, pero no tendemos a tratarlos eso, tratamos el aneurisma, que es lo principal, y después tratamos las carótidas. Todos los pacientes obviamente van a tener como mínimo un 2D echo, y obviamente pacientes que tienen síntomas, tienen problemas respirar, los mandaremos a cardiología también a hacer un stress test. Y pulmonary function test hacemos en la mayoría de estos pacientes, especialmente en Carolina del Norte, que fuman desde los 12 años, que en sí no cambia demasiado lo que hacemos, pero es una idea predecir qué va a pasar con este paciente. Esto es lo que ayuda. Esta es mi nurse practitioner, Jenny. Después que yo veo la imagen, ella va a ver al paciente y viene y me hace los thumbs up o thumbs down, ¿querés tocar a este paciente o no? Después obviamente, voy a evaluar al paciente, charlamos de los riesgos y los beneficios de esta cirugía y decidimos qué hacer. Una vez que decidimos qué hacer, obviamente, ¿cuáles son nuestras opciones? Obviamente estamos todos hablando de endovascular complejo. Acá en Estados Unidos el TAMBI finalmente es FDA approved después del trial. Es un device que usé nada más que 6 o 7 veces. No es mi device preferido. Los branches de ese device cuando tenés que meterte, idealmente tenés que hacerlos del brazo, hacer un steerable sheath es medio complicado. Lo que pasa cuando tratás de querer meter el sheath a través de estos branches se colapsa, tenés que poner un stiff wire, después un balón y meterte. Y por ahora los estudios preliminares no son ideales en cuanto a cómo funcionan, se están tapando y los stents renales. Así que todavía es temprano, necesitamos más información de ver y el seguimiento de estos pacientes. Es algo que tenemos disponible, no es mi graft preferido. Otra cosa que tenemos acá obviamente es el T-branch, que lo conocen muy bien. Tenemos siempre acá 2 en el hospital para tratar pacientes urgentes. Y otro que tenemos off the shelf, que es el P-Branch, que acá tuvo el clinical trial, pero nunca va a salir en el mercado, no va a estar FDA approved. Usé 2 veces en los últimos 5 años en pacientes de 8 a 9 centímetros que justo entraban en la anatomía, pero de nuevo, hice varios, principalmente en Cleveland hice bastantes, pero las renales, esos pivot fenestration no son mis cosas preferidas. Obviamente lo ideal es fabricar algo para el paciente, estamos hablando en forma electiva, y estos son los, company manufactured devices a través del ID. Estos son los formularios, obviamente, que decidimos. Necesitamos fenestraciones, branches, qué tamaño, dirección, desde el tope. Y obviamente con esto elijo cuál va a ser el device que pienso va a ser lo mejor para el paciente. Después que mandamos todo esto, como sabe muy bien, Cook te manda el plano, lo chequeas, está todo bien, firmamos y empieza la producción. Pero antes de empezar la cirugía es importante también nombrar cómo se llega a todo esto. Acá en la foto, esto es un casamiento hace un par de semanas en New York de un fellow anterior mío con Matt Eagleton. Es con él que hice el fellow aórtico en Cleveland en el 2012 y es el que me enseñó todo lo que sé de cirugía aórtica principalmente y compleja.
Y también ven acá en la derecha, este es el equipo que tenemos ahora en UNC, con Mark Farber y yo, somos los únicos que hacemos estos casos, obviamente. Él tiene Jenny en el medio, ya estamos festejando, esto fue el mes pasado, 500 casos de ID, esto no Physician Modified o off the shelf, y también los dos que son los coordinadores de investigación que se encargan de consentimiento, seguimiento y fomento, todas muchas cosas que yo no sé cómo funcionan, pero hacen que aseguren que funcione y los pacientes lleguen con todos. Y ahí lo veo a Lisandro en el auto. Bueno, Lisandro. ¿Qué haces ese? ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, y eventualmente después, obviamente, todos estos casos complejos necesitas un quirófano híbrido. Este es uno de los quirófanos, este es el más viejo, pero es el que más usé también en Cleveland, en el SIGO. Y hace 2 meses también tenemos ahora el Fino, y se abrió una torre nueva de cirugía con todos quirófanos, terapia intensiva, que también tenemos uno con G, que me está costando un poquito acostumbrarme a los controles, pero parece que la radiación va a ser un poco más baja con esto. Después que hacemos estas cirugías, y todo cambió mucho. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo el fellow aórtico hace 12 años, estos casos terminaban a las 5 de la tarde, hacíamos cut-downs, poníamos cell saver, tenían sangrado, los pacientes se quedaban una semana, semana y media en el hospital, y las cosas cambiaron mucho. Esto obviamente ya por un tiempo bastante largo, todo esto se hace percutáneo, los pacientes, si no necesitan un drenaje lumbar, probablemente se quedan en el hospital 2, 3 días, eh, vuelven diciendo sentí que no pasó nada, así que cambió todo mejorando mucho y obviamente las cirugías ahora duran 2, 3 horas. Después en el seguimiento, una vez que se vuelvan, como el protocolo que tenemos, los pacientes vuelven un mes, vuelven por los primeros 2 años cada 6 meses y después cada año. Es importante cuando vemos estos pacientes, obviamente van a tener una tomografía, un dúplex renal mesentérico, porque muchas veces vamos a ver en estas fenestraciones o branches que tiene a ver un poquito de artifact y se ve el metal y uno no está seguro qué es lo que está pasando con esa arteria y a veces el dúplex se puede ayudar, vale la pena hacer acá un angiograma para ver qué está pasando. Radiografías son muy importantes. Yo siempre me acuerdo de un caso que seguía que era de Greenberg, después lo siguió Mastracci se fue, lo seguí yo y vi que el fenestrado estaba completamente separado del bifurcado. Y empecé a ver las radiografías por los años y se ve al año siguiente cómo se va moviendo, cómo va migrando el componente distal o el bifurcado y hasta que eventualmente se desconectó. Obviamente también sacamos laboratorios básicos. Esta imagen de la derecha, me llamó un amigo mío que trabaja en China, New York, que tuvo un caso en fenestrado que era de Schneider y cayó a su ER, dice, hice una tomografía, no veo ningún endolic, pero este paciente está roto. Le digo, ¿tenés X-rays? Me dice, no, pero estamos yendo al quirófano. Le digo, asegúrate que hagas unos singles y vas a poder ver que hay una desconexión de algo. Y esta es la imagen que te muestra, que la vemos con radiografías, cómo hay una desconexión entre el BBX y el Bioman acá. De nuevo, todas estas imágenes hay que prestar atención, es mucho trabajo, pero es importante, obviamente. Lo principal que voy a hablar hoy, tal vez lo más complejo que es tratar a estos pacientes. Los aneurismas es un poquito, aneurismas en sí, que no sean post-disección, son un poquito más fáciles. Así que voy a mostrar un par de casos que tuve con disecciones y cosas que tuvimos que hacer para solucionar esto. Hay que pensar un poquito más y trabajar un poquito más duro en estos casos. Este es un caso bastante viejo, básicamente haciendo el angiograma, que se ve antes de hacer el T-bar, un paciente con una disección crónica que tiene un aneurisma. Y si lo ven aquí de nuevo, se ve que todo menos la renal derecha son del True Lumen y se ve como un jet yendo ahí al lado derecho. Y tenés una transición bastante larga yendo a la opción de la renal derecha. Y acá en la imagen a la derecha vemos como haciendo el T-bar. Primero me metí para asegurarme que tenga un buen tamaño una fenestración. Creo que usé un balón de 8 o 10 para después hacer el caso del fenestrado. Y así como ven en la imagen, preoperatorio y posoperatorio, pero esto termina con un stent bastante largo. Hoy en día sabemos que un stent bastante largo, y tuve que tratar bastantes pacientes hace años, pueden tener problemas de desconexión, migración, fractura con endolic, y traté varios de estos que eventualmente terminaron rotos. Este es un muy buen ejemplo de un paper de Tilo mostrando qué es lo ideal para hacer en estas circunstancias. Y hacemos varios de vez en cuando, que pones un branch yendo para arriba, como se ve en la imagen, para poder poner un stent en la renal izquierda. Y con esto uno se asegura que las chances de desconexión y también sabemos que el patency es mejor. Yo ahora lo presentamos como un póster en BAM,
pero con uno de mis research fellows, viendo qué pasa, que obviamente lo publicó Gustavo de hace tiempo, que cuando uno se tiene un gap más de 5 milímetros, eh, ¿cómo se llama? Los problemas pasan en la arteria renal más frecuentemente. Y yo estudié hasta en pacientes con nuestros pacientes con la tortuosidad, con el peor índice de tortuosidad que está probado que tienen peores resultados. Los pacientes con branches iban mejor que fenestraciones cuando tenés un gap más de 5 milímetros. Otro caso que también pasa en fenestración es cuando tenés una disección en tu target vessel, que a veces son tan grandes que simplemente el stent no lo va a comprimir. Esto no lo tuve que hacer nunca todavía, pero esto es también del paper de Tilo, mostrando que te puedes poner un amplage plaque para conseguir un seal. Y después, ¿qué hacer también con el septum? Como saben, hubieron hay mucha gente haciendo trabajo, no mucha gente, pero bastante gente haciendo trabajo con el septum. Esto es un caso de un partner viejo mío retirado acá. ¿Qué es lo que se hacía antes que no funcionaba demasiado bien? No sé si alguno de ustedes lo hizo en el momento, era simplemente poner un wire through and through y simplemente tirar. Y como ven en este caso acá muy bien, se tapó toda la aorta a nivel de la mesentérica superior. Así que esa no es la situación ideal en estos pacientes. Esto creo que es la publicación de Carlos Timarán. Y esto buscando una tecnología que empezó principalmente, una técnica que empezó primeramente con los cardiólogos que lo hacían estos en las válvulas aórticas. Y se ve ahí en la figura A, lo que hacemos es tener dos sheets, uno en el true lumen y otro en el false lumen, catéteres protegiendo el wire, y después tenés el wire ahí, y lo que haces usamos, se llama este Astara wire, que con el bisturí le haces un peel del coating y lo doblás para que esté ahí. Después lo conectas al electrocauterio, lo pones en cortar, y después despacio vas para abajo y vas cortando el septum. Esto se hace de nuevo, no simplemente algo mecánico, es un poquito las dos cosas, pero es importante también cómo cortar el septo, no simplemente tirar y romper todo y que se vaya para abajo tapando la aorta. Este es un caso que hice creo que hace ya un año o dos. Este es un paciente de unos 50 años que estaba acá, fue a un hospital a una hora de acá, que fue una disección, tenía A012, y lo que hicieron fue simplemente reemplazar la aorta ascendente, que va a ser obviamente lo más común en estos lugares, y el paciente también tenía isquemia en uno de los miembros y tuvo un bypass femorofemoral y una fasciotomía. Si vemos acá en la figura del centro, el septo acá, lo que se cortó es bastante grande, casi 4 centímetros. Tiene que mover esto para el costado. Y lo que pasó después en el seguimiento, que el paciente se fue de la casa, estaba bien, pero en el seguimiento el paciente tenía una claudicación y no podía caminar más de, creo que 50 metros. Ahora tenía progresión de la disección con compromiso del flujo en la aorta infrarrenal y ahora tenía compromiso en la ilíaca externa a un lado y la ilíaca común del otro lado. Es también unas imágenes demostrando esto. Y esto es la tomografía, déjeme que la muestro acá desde el principio. Tiene le arreglaron simplemente la aorta ascendente, ven el septum ahí, vamos bajando, el true lumen no está muy mal ahí, es el tronco celíaco que tiene una pequeña disección, pero después tiene que ser todo true lumen para el mesentérico superior, para la renal derecha y la renal izquierda false lumen, y ahora vemos un compromiso con una compresión del true lumen en la aorta infrarrenal, y seguimos bajando, ahí se ve en la ilíaca izquierda, una estenosis severa, y después yendo para abajo se ve también una estenosis severa en la ilíaca externa del lado derecho. Así que tenemos este paciente de unos 50 años y estamos pensando un poquito qué es la mejor opción. Vamos a abrirle de nuevo el pecho. El paciente le hicieron la cirugía hace un mes y medio, todavía está recuperando y la aorta tiene 4.7 centímetros. Ir por el riesgo de abrir de nuevo, el stroke, la mortalidad de esto, tal vez no es lo ideal. El paciente no estaba buscando otra cirugía abierta en este momento y realmente no había una indicación de arreglar en este momento. Un axilo bifemoral seguramente iba a solucionar los síntomas, pero no es lo ideal en un paciente de 50 años. Algo muy razonable hubiera sido un aorto bifemoral. Sí, estamos tratando de claudicación del paciente, todavía está recuperando esta cirugía y nos mandaron a este paciente porque querían ver si podíamos hacer algo endovascular. Entonces, este era el plan, hacer cortes en las dos femorales y hacer una septotomía a través al nivel de las renales para abajo y después hacer un simple EVAR.
Entonces estamos mostrando en la primera imagen, se ve, está la bifurcación aórtica. Es muy importante tener IVOS acá para asegurarse, obviamente, que el lumen está, donde uno trata de meterse del true lumen al false lumen. Acá no había una comunicación, pero con un steerable sheath, y no me acuerdo qué wire es el background wire, finalmente me pude meter en el false lumen. Obviamente se confirma con un angiograma y se ve la otra imagen, y se avanza un wire, así que ya tenés la comunicación. Después del otro lado, que obviamente donde se conectó la renal, había un lugar para meterse. Entonces, ahí estamos, creo que en un VS1, metiéndonos para abajo y haciendo un snare del wire. Simplemente un go snare. Y ahora tenés el true and true. De nuevo, como les había comentado antes, usamos este wireless start wire. Usamos el Navicross, usamos dos Navicross, uno de cada lado, para proteger. Y hacer septotomía una vez que haya hecho un peel de esta parte del wire, que hay que doblarlo. Y les digo la verdad, eso hay que tener un poquito de arte. Si se dobla demasiado, mucho ángulo, es medio complicado, muy poco, no sabes dónde está. Hay que practicar esto, les digo la verdad. Como siempre, la primera vez que uno de estos casos necesitas dos teams y mucha preparación y planear un poquito extra. Aquí se ve cuando está al nivel del wire y eventualmente bajamos y cortamos el septo ahí al final de en la aorta infrarrenal. Después se ve el CAT scan este paciente. Ahora, como se ve, hay un solo lumen aquí en el centro. El EVAR está bien ahora y el paciente no tiene claudicación en pulsos palpables. Otro caso que este caso lo venía siguiendo por un par de años y cada vez que lo veía decía, menos mal que todavía es chico porque la verdad no sé qué voy a hacer con este paciente. Si ven acá, les voy a explicar un poquito. Si ven acá, este paciente, no me acuerdo si yo le había hecho el TIVAR, me lo mandaron a alguien, tiene un GORE. Después, cuando vamos bajando, se ve el tronco celíaco, sale del true lumen y había una conexión a nivel del tronco celíaco entre el false y el true lumen. Se ve la renal derecha, bueno, la ven aquí, pero la renal derecha y la mesentérica superior salen del false lumen. Y la renal izquierda sale del true lumen, pero después es como que completamente se cierra el true lumen y es como un cul-de-sac y después no solo eso, después sube, haciendo las cosas más entretenidas por ahora. Y si vemos una imagen posterior aquí, en la imagen derecha, se ve muy bien cómo tenés el true lumen. Completamente se cierra el true lumen, sube la renal, se ve un poquito de true lumen en la aorta infrarrenal a través de las lumbares. Y no solo eso, también tiene disección de las ilíacas y las ilíacas son muy cortas como para poder poner algún branch ilíaco. Este es otro caso que también tuve que pensar para un rato largo, pero el paciente dentro de todo de salud no estaba tan mal, pero dije, bueno, me parece que voy a tener que tener un landing zone distal, un lugar para poner un device, y le terminé haciendo simplemente un graft infrarrenal abierto, transabdominal, y le puse un graft. Esta no es una imagen excelente, pero se ve, simplemente es lo único que toqué. Clampeé infrarrenal, las ilíacas, le puse un graft y dije, bueno, después me meto con este graft. Hice 4 branches, puedo tener el seal arriba en el T-bar viejo y después el seal abajo lo voy a tener en el graft abierto que hice. Esto es parte del caso, tal vez salió bastante más fácil de lo que pensaba, son esos casos que planeé tanto que por suerte salió todo bien, pero esto fue la parte que un poquito más complicada. Obviamente la mayoría de los branches que hacemos en estos casos van a ser con BBX, pero si uno pone un BBX largo y lo trata de inflar el balón, esto no va a ir muy bien con esta angulación que completamente sube esto. Así que ahí esto está descrito también, termina poniendo primero un Vyvan y después haciéndole un bridge con un BBX. Y esto muestra el caso al final, con un bridge en el stent anterior, después bajando en el graft abierto, y ahora con la renal izquierda, con ninguna estenosis, y subiendo ahí sin ningún kink. Otro tema son las celíacas, como le estaba explicando, que también me molesta. Cada vez que empiezo a mirar uno de estos casos que me mandan y empiezo y digo, por favor, que las celíacas no estén disecadas, y obviamente la mayoría de las veces van a estar. Este es otro caso, también 3 del lumen verdadero y 1 del lumen falso, que con eso podemos lidiar, no es demasiado problema. Y después, ¿cómo lidiar con las ilíacas? Mucha gente, lo que hacemos discutiendo esto es poner un limb bastante grande. Cook no está muy contento cuando le ponemos los limbs de 27 de Gore, ya que los limbs de ellos son 24 nada más. Y esto no me funciona nunca, pero de vez en cuando lo sigo haciendo, no sé por qué. Pero le pongo el limb grande de 27 en los dos lados
y después digo, bueno, pongo un plug, digo, bueno, es un tórax abdominal, si tiene un poquito de flujo en el false lumen está bien, después vengo otro día y lo arreglo. Y obviamente este era el caso también. Como se ve, hay mucho contraste, mucho flujo en el false lumen, y ese plug y el limba de 27 la verdad no funcionan demasiado. Lo bueno es obviamente que poniendo estos LIMS grandes tenemos muchas opciones, y este es un caso que el paciente no estaba muy contento, pues tuve que hacer varias intervenciones, pero eventualmente simplemente poniendo un GORA IV bilateral, observando el flujo en las hipogástricas, como sabemos es importante en pacientes con thoracoabdominal aneurysms, y esta imagen es muy buena, pero muestra que ahora tenemos todo sellado y tuve que hacer ilíacos bilaterales. A veces la disección llega hasta ahí abajo, como se ve en la imagen superior ahí a la izquierda, que si la ilíaca no es tan grande, tiene una disección hasta la bifurcación, lo que podemos hacer es poner un LIM, no sé qué habré hecho en este lado, 20, 24, eventualmente hacer una angioplastia, romper el septum y después terminar con un CIR y no preocuparse más de esto. Cambiando un poco de caso, ahora también un poco en emergencias, obviamente esto ya se hace tiempo, este caso lo voy a presentar, creo que lo hice ya hace como 3 años, pero fenestraciones láser que obviamente es algo importante para tener en casos que no son candidatos para cirugía abiertas, que tal vez querés sellar esto rápido, que modificar un graft va a tardar un tiempo. Así que obviamente esto es una tecnología que principalmente publicó al principio Stefan Holund, que después hizo un seguimiento con más experiencia, que es interesante, como todas, la primera vez que lo hicimos estuve con Mark Farber, estábamos los dos básicamente en panics, mirando todo, cada uno pensando en cada movimiento, pero a la larga después de un par de casos no es tan complicada. Este es un caso que lo hice ya hace tiempo, una mujer de 83 años que había tenido un endurance ya hace varios años, y esto es muy clásico que se vea, que los pacientes que siguen creciendo, tienen embolizaciones con type 2 endoleaks, y después tuvo un CAT scan que mostró un endoleak, pero no sabía qué hacíamos, y después se dieron cuenta haciendo un angiograma, after Mark Farber hizo un angiograma, vio que tenía un type 1A endoleak. Entonces dijo, bueno, voy a arreglarlo con un CMD device, voy a pedir el device, y lo arreglamos, no hay ningún problema, no es tan complicado. Lamentablemente, 8 días después del angiograma, el paciente vino al hospital con dolor abdominal y ahora stranding, que les está rompiendo este aneurisma. Y no tengo la imagen primero acá, pero lo que hacemos en estos casos, como obviamente lo saben, es poner un stent. El mejor stent que encontramos para esto es por las marcas, es un Balloon Expandable Stent de Medtronic, el DC Pro. En este caso no teníamos demasiadas cosas, tuve que poner stents demasiado largos, obviamente usamos stents más cortos que estos. Y mirando la tomografía sabía que si ponía un CAF, y lo que usé es un CAF de Endurance también, si lo ponía simplemente al mismo nivel del stent suprarrenal, que iba a estar abajo de la mesentérica superior. Entonces, acá en este caso se ve, esto es del 2021, si hace tiempo. Estoy haciendo el deployment del CAF. Terminando con esto, haciendo una angioplastia acá. Obviamente lo importante es poner estos stents que marcan, tienen que estar en el ostium. Si lo llegas a poner 1 centímetro dentro de la aorta y pones este CAF, you're going to crush it. Ahora lo que usamos siempre, lo que me gusta usar, que es lo que más soporte va a dar, es el sheath de Aptus de 16 French con un sheath coaxial de 7-8 y el láser. Tenía una muy buena imagen lateral y también down the barrel. Avanzás. Idealmente tenés que hacer un balón de estos con un balón de 4 para después poner el iCast. Haces un deploy de las iCast acá, después un flare con un balón de 8-2. Y ahí ven el flare, buen flujo, y después lo mismo del otro lado. Este otro lado, este es el problema, obviamente. Cuando tenés la arteria yendo a 90 grados es perfecto. Cuando tenés la arteria con un poquito de angulación y tal vez verlo, esta, como van a ver, me tardé un tiempo largo. Lo último que querés hacer es, obviamente, hacer un agujero en material dentro de la aorta. Por eso alguna gente prefiere hacer el láser de 0,14. Este es uno del 2.0, que es el 0,18. Yo uso el 2.3, que es 0,35. Porque una vez que haces el agujero ya da flujo, y es más, me pasó una vez que perdí el wire y el agujero es tan grande que podés meterlo de nuevo ahí sin ningún problema.
Oh, perdón. A ver, vamos a poner de nuevo. Acá de nuevo lo mismo, avanzando el wire. Acá estoy usando el balón de 4.2. Avanzar el iCast. Después hacer un flare de esto. Un angiograma. Y después le hice un ortograma asegurándome que ya no tenga ningún endoleak. Después de esto, siempre en estos casos, especialmente que se mueven las sheath, hacemos un COM-beam CT scan, aseguramos que las renales esté bien, que todo esté bien. Y este paciente, déjenme mostrar ahí está. La isquemia de la renal izquierda fue nada más de 8 minutos, ningún problema. La izquierda renal derecha, como le estaba explicando, tardé un rato. Pero dije, mira, el paciente, el aneurisma ya lo arreglé. Tiene una renal, va a vivir. Le dije, voy a tomar mi tiempo para asegurarme que la renal derecha funcione bien. Tardé 40 minutos, pero el paciente estuvo bien. No tuvo ningún problema en falla renal, la creatinina seguía normal y se fue a la casa el día 3 y ven la tomografía de seguimiento. Así que, de nuevo, esto es algo interesante para ver y hacer. Y estas son las ilustraciones que hizo uno de mis partners acá, que obviamente mostrar los stents marcados. Lo bueno que tiene estos stents, los BC Pro, que tienen esos 4 puntos, entonces puedes ver exactamente cuando estás mirando derecho y cuando estás mirando completamente lateral para poder alinear el láser y asegurarse que lo haces esto de una forma segura. Acá somos también, no sé si es el mismo caso, si este es el mismo caso, creo que el otro es otro, que se ven los 4 puntos en la imagen de la derecha y se ve el sheath de 16, el sheath coaxial y después el láser metiendo y después la imagen lateral también. Pero no todos los casos hacemos stents. Hay veces que tenemos una mesentérica superior de 12 milímetros que realmente no vale la pena. Lo que hacemos es poner un catéter por detrás, obviamente el device que va a ser ahí, y hacemos un angiograma y también con Fusion, entonces aseguramos que todo esté bien marcado. De nuevo, cuando tenés una arteria grande, no una renal de 4 o 5 milímetros, esto es muy fácil y no es necesario poner un stent. ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo. Este es otro caso, quería asegurarme. Otro caso, este lo hice hace bastante tiempo, en 2016, probablemente son los casos más raros que hice en mi vida. Este es un paciente de 59 años que por 7 años decidió no aparecer al hospital. Vivía a 5 cuadras de la Cleveland Clinic, pero decidió no aparecer nunca. Y tenía, en su momento había tenido un TIVA, había tenido una disección aguda con isquemia mesentérica. Y había tenido un TIVA y también le habían puesto un stent, un self-expandable stent en la mesentérica superior. Obviamente, un día normal de clínica, yo estoy mirando aquí, los voy a mostrar así. Se ve el TIVA muy bien, aquí terminó. Acá se ve el tronco celíaco muy bien, no hay ningún problema. True lumen. Acá empiezan a complicarse las cosas. Se ve obviamente el stent del true lumen y también se ve flujo dentro de la mesentérica superior en el false lumen. Traten de evitar mirar la aorta infrarrenal, pero ven aquí como bajando el tronco celíaco, perdón, el tronco celíaco, la mesentérica superior llega a ser 5 centímetros y se ve el false lumen arriba y el true lumen abajo, un poco comprimido con todas las ramas y la última conexión aquí abajo. Después seguimos mirando para aquí abajo la renal derecha del false lumen y ahora un aneurisma de 12 centímetros con también, como si no fuera suficiente, aneurismas celíacos bilaterales y aneurisma de la hipogástrica del lado derecho bastante grande, perdón, del lado izquierdo bastante grande y del lado derecho al principio y después baja. Estos fueron otro de esos casos que me costó bastante pensar qué iba a hacer con este paciente. Lo que sí teníamos, que es excelente, no lo voy a negar, es cirujanos cardíacos de los mejores probablemente del mundo en la Cleveland Clinic. Entonces se lo mostré a Ed Soltes y hablando qué puedes hacer en cirugía abierta acá. Y dice, no tengo ningún problema. Acá vemos, esto es aneurisma de 12 centímetros y el otro problema, el aneurisma de la mesentérica superior con la disección. Entonces el plan que decidimos hacer es 3 distintos stages acá. Uno fue, hablamos con Solters y dijo, voy a hacer un Cosetti graft, suturar el graft anterior. Dice, no voy a poder hacer nada en la mesentérica superior. Lo único que puedo hacer es suturar el branch, el Cosetti graft bastante grande y que incluya los 2 lumens. Así que
El graft abierto iba a meterse en el lumen de la mesentérica superior falso y verdadero, después simplemente branches el tronco celíaco y a las dos renales. Y lo que se ocurrió hacer, que después lo terminamos publicando, hacer un elephant trunk en la aorta infrarrenal. Yo nunca lo escuché y lo vi desde ese momento. Si algunos están mirando el techo pensando que... Entonces se le hizo una cirugía abierta con multibranch, infrarenal elephant trunk placement. Y como lo dije, eso lo terminamos publicando porque creo que nunca se había reportado. La segunda parte es, bueno, hacer un EVAR, pues tengo el elephant trunk, y pudimos salvar simplemente una de las ilíacas, obviamente, ilíacas internas, idealmente se tendrían que salvar las dos. El otro tema era el costo. Yo en ese momento trabajaba para John Leiden, que lo único que quiere es ahorrar plata. Así que dijo, no se pueden hacer bilaterales. Dije, ok. Entonces me entiende el elephant trunk, la embolización de la hipogástrica derecha, y pasar así. Acá se ve este caso simplemente embolizando la ilíaca interna derecha. Ahí es como se ve como el corrugado del graft que dejó para el elephant trunk en la aorta infrarrenal. Acá metiendo la rama ilíaca interna en el otro lado. Y finalmente completando el repair. Así que ya tenemos el aneurisma de 12 centímetros, está arreglado. La parte superior, que también aneurisma tan grande, los aneurismas ilíacos están arreglados, pero todavía tenemos un problema. Y hay gente, yo hablé con esto y lo presenté también en otro lado, dijeron, ¿por qué no haces todo a la misma vez que le haces el abierto, el aneurisma de la mesentérica superior? Y yo digo, yo no sé cómo voy a arreglar esto, voy a terminar en problemas, vamos a terminar sacando intestino, vamos a hacer un graft con intestino, resección de intestino, se va a infectar todo. Son esas situaciones que nadie quiere estar. Dije, tal vez esto es la mejor opción. Pero ahora, ¿cómo arreglar esto? Así que tenemos el branch yendo a la mesentérica superior, con la apertura yendo al true and false lumen, y también la comunicación allá abajo en la mesentérica superior. Así se ve posterior y después cómo está esto aquí. Si se ve en la imagen del lado derecho, cómo se ve la conexión, y enseguida empiezan las ramas y la conexión inferior en la mesentérica superior con el false lumen. Y en el seguimiento de esto, el aneurisma de la mesentérica superior también creció 2 centímetros. Aquí en la imagen derecha, en la izquierda ve cómo era antes, y aquí se ve cómo está el graft veniendo posterior y cómo lo suturaron a los dos lumens, que se ve el stent de un lado y después el false lumen del otro lado. Y esto fue el último stage que decidí, hay que meterse en esta tortuosidad. Entonces me decidí meter en el braquial, el acceso braquial izquierdo, que la verdad al final no fue necesario, una laparotomía, exponer el SMA branch para tener acceso retrógrado en el lumen, y esto es lo que le había comentado, había crecido el aneurisma 2 centímetros de la mesentérica superior entre eso. Esta es la imagen, teniendo la mesentérica superior distal, donde se ve el aneurisma. Acá se ve el sheath desde abajo, que puse un sheath creo de 8 French, viniendo de arriba, que la verdad al final no fue necesario, yendo por el true lumen a través del stent dentro del branch abierto que le habían puesto para hacer el bypass a la mesentérica superior. Esto era antes que hubieran BBX disponibles, así que lo que decidí empezar a poner desde distal a proximal Vyvanse y eventualmente terminar hasta dentro del branch con un ICAST. Y acá se ve, empecé con un 6.5 Vyvan, un 8.10 Vyvan, un 10.38 BBX, y ahora terminé, cerré la comunicación proximal al false lumen de la mesentérica superior, pero eso no era todo, así que, como ven acá en el video, todo muy bien proximal, pero todavía tengo flujo. Yo creo tal vez que era un poco temprano en mi carrera y tenía la ilusión de que tal vez clampeando eso podían poner unos puntos y en día, pero fue una idea muy mala. Lo traté de clampear, abrir ahí, cerrar eso, solamente no poner. Cuando veía que el intestino se empezaba a poner gris, lo paraba de nuevo, lo abría, no sabía qué hacer, y al final lo que hice, dije, esto es una disección. Lo medí el tamaño ahí y terminé poniendo un Amplatz plug, y dije, esto es lo mejor que puedo hacer en este caso para tapar el flujo del false lumen. Y esto es después de la última stage. Se ve el graft abierto, el bypass al tronco celíaco, el bypass a la mesentérica superior, que ahora tengo todo cerrado con el ICAS y los Vyvanse, y seguimos la mesentérica superior ahí.
el Amplatz plug y ya se chequeó significativamente el aneurisma y hay muy buen flujo yendo a la mesentérica superior. El aneurisma de 12 centímetros ya se achicó, una rama ilíaca abierta en el lado izquierdo y la embolización continuará ilíaca externa del lado derecho. Y esta es la imagen 3D final, ahí de nuevo. Se ve el stent en el SMA y el Amplatz plug. Y eso ya fue bastante trabajo y creo que es el último caso que tengo ahora. Y Sandro, miras con cara rara vos. Esto que no te veo hace 10 años. No, boludo, tremendo caso hiciste. Ese fue Tremendo. duro. Nunca usé mi cabeza tanto para planear ese caso, no tenés una idea. Imagino. Todavía estoy conectando los puntos en ese tipo de casos. Sí, es complicado. Traté de hacerlo pero es complicado ese caso. No, impresionante. La verdad, fabuloso, de principio a final. La verdad, mil gracias. Un lujo. Eh, bueno, tenemos tiempo, así que cualquiera que quiera hacer una pregunta, una duda o lo que fuere, es ahora el espacio. Yo, antes que cualquiera se sume, quiero empezar un poquito si se puede. Habló mucho de steerable sheets. Sí, Entiendo que con el Tambi se dificulta bastante por todo lo que mencionó, pero por ejemplo con otros, no solo el que tenemos disponible acá es el T-Branch. sí. Eh, ¿Ya directamente abandonaron el acceso superior cada vez que se puede? 100%. 100%. Como es lo No lo mismo hacen. que le expliqué, que es lo mismo que uso para el láser, hago el deployment del graft y viste, el uso branches, no solo T-branch, otros también CMD con branches y penetraciones. Eh, es caro esto, ya sé que tal vez en Argentina es complicado que alguien te lo pague, pero ese sheet de 16 French se puede hacer con otros sheets, pero a mí me gusta hacerlo fácil. Yo sé que voy ahí, especialmente los branches de 8 milímetros que tenés en T-branch en el tronco celíaco y el SMA, simplemente le das la vuelta y lo haces así, lo enganchás y ya está metido ahí. Y no se te Ya está. mueve. Y después le pongo el 8 French 90, lo Ujú, empujo para ahí abajo, pongo el wire, canulo, puedo sacar la imagen desde el 8 French. Generalmente lo tengo medido, después poner si no tu catéter para ver lo que quieras hacer, pero desde el brazo, lo único para branches no lo uso. Lo uso de vez en cuando, tal vez para fenestraciones en casos que tienen un acceso ilíaco muy chico, en que tal vez puedo hacer dos desde abajo nada más, y lo que hago muchas veces es me meto desde arriba del brazo, le pongo, cuando son 4 vessels, le pongo un stent en el tronco celíaco. Primero me meto en las renales, me aseguro que el graft esté alineado. Después me meto desde el brazo en el tronco celíaco, que muchas veces tienes que hacer snare, a veces puedes poner un access scallop para meterte fácil. Te metes ahí, pongo stent en el tronco celíaco, bajo, me meto en la mesentérica superior y recién ahí hago un deployment del graft y después hago stents ahí. Hay perfecto. otras técnicas que obviamente que a mí me cuesta todavía hacer eso. Mucha gente dice cuando está perfecto, obviamente, poner un 14 French, poner los Rosen ahí. Pero yo todavía tengo un poquito de reservas con esos. En casos fáciles, derechos, con arterias grandes, sí, funciona excelente. Yo tengo amigos que es lo único que hacen, que no hacen ninguna de esas otras cosas. Y Bien. con un Y como, steerable sheath metiéndose. claro. Y como está en puentes, BBX o combinación de Bion y BBX para En runs. Viabon no uso casi nunca. No. Usé un par en estos casos como el que mostré en este momento cuando hay mucha Ah, angulación y que sube, como tenía eso, sí es idealmente, porque imagínate hacer un BDX ahí, la arteria no sé qué le va a hacer, la vas a sí. romper, obviamente. Pero principalmente, obviamente en branches, 99% es para mí simplemente BBX y de vez en cuando voy a hacer en Viabons cuando hay demasiada angulación y yo creo que le va a ayudar. Hay un paper de quien es algo italiano y ahora también agregaron la experiencia, no sé si está publicado, actually, no, lo revisé hace poco ese paper, que también le están poniéndole los datos de Mayo y UT Houston. Yo creo que es una buena técnica ponerla en esos casos. Después para fenestraciones usamos simplemente ICAS, de vez en cuando también cuando tengo que hacer seguir lo distal, voy a hacer también un BBX. Ujú. Si estoy a veces cuando tengo una arteria, un tronco celíaco, una mesentérica superior muy grande, o en un caso que tuve hace un par de semanas, que tenía el mismo tronco cilio mesentérico que tenía como
13 milímetros. Ahí no hay ICAS que te va a funcionar. Y estaba en el Seal Zone, tal vez no tendría que haber puesto ningún stent, pero en ese caso le pongo un 11, creo que le usé un 11-29 BBX y después lo inflé pero con 12 Ajá, para poder sellarlo bien. En esos claro. casos, cuando estoy contra de la pared, los uso. Bien, bien, perfecto. Una pregunta, Ezequiel, ya que estoy. Veo que si tenés alguna, o sea, si tenés una fenestración grande, eh, puede que no le pongas nada. Porque, por ejemplo, nosotros el otro día teníamos una renal doble que Sí, se bifurcaba muy rápido y le hicimos una buena fenestra. No era un lugar que iba a comprometer el sellado. Y sí. entre ponerle tal vez 2 kissing stents forrados o sin forrar, preferimos dejar directamente la fenestra, porque ya estaba alineada por las otras fenestraciones. ¿Es algo no tan loco? No, si crees que está en un coso seguimiento, lo que obviamente pensamos en esos pacientes, ¿qué pasa si esto falla? ¿Qué tan grande hiciste la fenestración? Y es un reinforced fenestration que te puedas poner esos dos stents. Por acá lo publicó Farber, lo publicó poniendo dos stents en casos así con bifurcaciones tempranas. Son casos que las dos renales están muy pegadas a través de la misma fenestración, poner básicamente dos kissing stents y sellar eso por ahora con resultados, creo que no son a muchos años, bastante bien. Pero de nuevo, lo importante es si lo haces eso, funciona excelente, y si no funciona, que tengas el plan B. El kissing. Ah, claro. Sí. Perfecto. Este paciente último que hiciste, que fue una cosa de locos, Sí. protección cerebral, digo, espinal, medular. Sabés que este paciente le intentamos poner y no pudimos, no pudieron. Trató en Narrow IR, cosas, lo hubiéramos puesto. Yo sigo siendo bastante agresivo en eso. Ya sé que hay gente no, pero este paciente no le pudimos ponerlo y le dijimos, mira, no podemos poner esto, vas a estar en alto, un riesgo más grande de tener parálisis. Y no lo usamos, anduvo lo más bien. Pero Y planeábamos escuchame una hacerlo. cosa, Yo todavía hago. Sí, hace sí. más profilaxis Sí, hago digamos, que el profilaxis. resto de los americanos. Bueno, no sé, no resto de los americanos. Hay gente que habla mucho que no lo hace. No sé si Ok, es el resto de los americanos. ok, ok. Obviamente, Aldrich y cosas, hay gente que no lo está haciendo, pero hay gente que sigue siendo, que está metidos en el arc de fenestrados, Sí, siguen haciéndolo. Pero como sabes muy bien, lo más importante es, bueno, no lo hago, sí, no causo, evito los riesgos de tener problemas con spinal drain, pero al paciente a las 3 de la mañana empieza con síntomas, ¿quién le va a hacer eso temprano? Ese es el absolutamente, tema, obviamente, lo sabemos muy bien. absolutamente. Sí, absolutamente, ese es un tema clave. Y otra cosa que te quería preguntar. Una de las maniobras más importantes es el tema de secuenciales. Y a veces uno piensa, decís, si yo le hago un secuencial a este paciente, es un tórax abdominal, le pongo primero el torácico, ¿cuánto voy a ocluir realmente poniéndole el torácico respecto de ponerle después una T-branch o un fenestrado? Entonces, vos has llegado a hacerlo en 3 etapas, o sea, por ejemplo, un torácico, una T-branch y como tercer paso le cerraste, por ejemplo, una rama de la T-branch, o sea, del bifurcado o una rama del tronco celíaco. ¿O ya te parece que con dos es relativamente Pues yo creo que lógico no la cosa? sabemos, no sé si alguien lo estudió o tenga suficientes pacientes como para un estudio que vale la pena. Yo no lo hago eso. La mayoría, en algún momento, gente lo hacía, como decís, le creaban un branch extra que venían después. En los únicos casos que realmente hago eso es en pacientes, bueno, pero la mayoría tenían un T-bar ya antes, que son disecciones, que después le hago el fenestrado, y después, como el caso que mostré, le cierro el flujo del false lumen con los branches ilíacos. Pero en aneurisma, no haría más de dos, te diría. Ok, Te digo, la ok. verdad, no sabemos si vale la pena hacer el resto, pero ¿viste? Hay casos de estos pacientes que les haces eso y tienen esto y después se te rompen esperando el último coso. Yo reviso muchos de los clinical trials de casos de Europa, todos los efectos adversos, no me salen nada por eso. Efectos adversos, y veo muchas de las cosas que pasan, pues veo todas las cosas malas, obviamente, no veo las buenas. Pues reviso todos los resultados de los BBX
Y últimamente estuve viendo, creo que fueron un par de esos que le dejaron algo abierto y el aneurisma se rompió. Eso es anecdótico, obviamente, no sé si es significativo o no. Pero no, eso nunca lo hacemos, nunca lo hice con nadie que trabajé. ¿Ustedes qué hacen? ¿Estás pensando? ¿Lo haces de vez en cuando? La realidad es que nosotros tratamos, lamentablemente, como dijiste vos, ¿no? Esto es una balanza entre el riesgo de que el aneurisma se rompa mientras que estás esperando sellarlo del todo y los riesgos que tenés de paraplegia. Y la realidad es que creo que los riesgos de paraplegia a nosotros son más importantes. O sea, nuestras terapias intensivas son buenas, pero probablemente de ninguna manera sean como las tuyas. Y por lo tanto, toda esa respuesta inflamatoria que acompaña a estos pacientes hace que a veces no sea fácil poder controlarle la presión a estos pacientes. Y realmente le cerraste todo y el tipo al segundo día se te hipotente, si te va la miércoles, está bien, es un paciente que probablemente con un drenaje líquido cefalorraquídeo reaccione bien. Mira, te voy a Pero la contar mi realidad es caso que, ¿sabes? te voy a contar, hice un fenestrado y tenía un neurisma esta mujer de tal vez 4 centímetros en la aorta torácica. Y dije, bueno, la verdad no vale la pena arreglarle todo por el riesgo. Entonces le hice eso hace unos meses y después viene para el primer seguimiento. El aneurisma torácico en 6 meses creció 1,5 centímetros. Dije, mierda. Entonces voy el viernes pasado, le pongo un TIVA, le pongo spinal drain, la mean arterial pressure estaba en 90, 100. El paciente se levanta puede mover 2 de 5. Digo, mierda, obviamente. Viste, haces todo, la hemoglobina tiene que estar alta, lo pones en oxígeno, le bajas la presión del spinal drain, hasta esteroides le dimos. Empezó a mejorar de a poco, les mantuvo la presión alta. Hoy a la mañana se movía de una pierna normal y de la otra estaba 3 de 5. Me llaman una hora más tarde, el paciente está teniendo un code. Ahora tuvo la presión alta, tuvo una disección retrógrada y se murió. Te No, digo, ese es el caso, esto fue a la mañana, este es el caso, eso no me... Tuve desde que trabajo 2 retrógradas, uno que zafó y esta mujer que no. Son esos casos que pasan, haces estas cosas, decís que hice mal, que haría distinto absolutamente nada, pero cosas van a pasar. claro. Y sobre todo con el volumen. Sí, Eh, sí. Sí, si es suficiente, siempre va a pasar. eh, Perdón, no sé, Mariano, si vos tenías algo más, yo me quedé con No, algún... dale. Volviendo al tema del acceso, probablemente a ustedes no les pase por el N que tienen, pero uno por ahí que no tiene el expertise y demás, está el fantasma de prolongar demasiado el procedimiento y que la isquemia de miembros inferiores se vuelve un problema trabajando desde femoral, ¿no? Nosotros acá en Argentina, obviamente, la posibilidad de hacer todo percutáneo no es cosa de todos los días, entonces habitualmente es un cut down. Y algo que hacemos mucho con Mariano era el uso de conductos para poder reperfundir tempranamente los miembros o secuencialmente intraprocedimiento. Ahora, al hacerlo percutáneo, insisto, quizás usted no tiene ese problema porque lo hacen 2, 3 horas, están afuera, pero si la cosa se prolonga, ¿qué herramienta tienen? Pues yo recuerdo, por ejemplo, que Odrich no usaba el steerable de Aptus, sino usaba el Oscor, que es 8.5. Entonces él lo Sí, que hacía era cerrar uno de los Prolights sí, y dejaba el otro abierto, entonces trabajaba con el Oscor, no perdía sangre y de alguna manera ya reperfundía parcialmente el miembro, pero usando un Aptus de 16. sí. Eh, ¿Qué hacen? Eh, bueno, principalmente, bueno, el device, estos son generalmente low profile, usamos en 18 French, podés usar el laptop 16 French adentro del 18, tendrías que tener el flujo alrededor. De esto se habló muchísimo ya hace bastante tiempo. Y esto era, vos me decís, sí, lo hacemos un rato, pero te lo digo hace 10 años, como expliqué antes, si terminabas a las 5 de la tarde era un día excelente. No me acuerdo terminar deshidratado de estos casos, agotado, después de estar así, estarme con la cabeza mirando este monitor por horas y horas. ¿Crees que te diga la verdad? Nunca tuvimos un problema. Y te digo, usamos los devices, eran 24 French. El sheath que usábamos contralateral en ese momento también era, creo que 22 o 24 French, porque usábamos estos stents en Cleveland. Los Joe stents que tenías que meterlos en otro French. Te digo la verdad, nunca tuvimos un problema de eso con reperfusión. Obviamente, si podés reperfundir y dar flujo, especialmente en pacientes que
le estás tapando toda la aorta toracoabdominal, si podés abrir por lo menos la hipogástrica, tal vez tirar un poquito para abajo los sheaths, abrir por lo menos la hipogástrica, sería ideal. Ujú. Yo en el sentido, de nuevo, isquemia miembro inferior por eso, a tener compartment syndrome o cosas así, nunca tuve ese problema. Así que no hago esas cosas extras. Bien. Sí. Porque se nos volvió un fantasma a nosotros en algún momento por uno o dos casos, pero bueno. Eso es Eso verdad, eso es lo ahí que te pasa, marcan. depende de tu último caso, el último mes. Sí, 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 sí. Bueno, no sé si alguien más tiene algo que preguntar. Lee, León. No, yo agradecerte realmente un placer verte y ya sé que venís en octubre Así que y, nos vamos a ver y después de no sé cuántos años. exactamente. Tengo para A Mariano me enseñarte un lo par de cruzo 2 veces trucos, por año. ¿Trucos tengo de para qué? enseñarte un ¿De par golf? de trucos de golf, sí, sí. ¿De golf? Ay. Parece bien. No, boludo, creo que lo último que jugué al golf fue con vos. Así que Vos sabés que una de las, o sea, escuchamos millones de cosas y uno trata de anotar para no perder detalles, ¿no? Pero me encantó el tema de las ilíacas grandes, de las ramas ilíacas grandes en disección. Porque ese es un problema, ¿eh? Y el tema que decís vos de poner Sí. ilíacas grandes es que después te habilita si necesitas hacer una IVD, ¿no? Sí, tenés Ese el es, espacio, tenés el tamaño, obviamente, planear para cuando esto falle, que obviamente va a fallar, pues muchos de estos lo hacemos planeando ya, esto va a venir muy raro, que cuando pongas algo tan grande así, obviamente depende del caso, que selle, como mostré otro caso que no era grande, que simplemente puedes romper el septum, una arteria que está simplemente disecada y no tiene aneurisma, eso es fácil, pero en esta sí tenés que estar pensando y poder hacer los IVD que no son tan difíciles. Y te digo, steerable sheath, a través del bifurcado, te metes de un lado, te metes del otro, le pones BBX, no tenés que meterte del brazo como te tenías que meter antes, yendo por el arco y empujando, que empujabas y te metías en la ascendente, ¿sabes todos esos problemas que tenías? La tecnología está haciendo las cosas mucho más fáciles. Yo horas y horas que me pasé de mi vida metiendo en arterias sin steerable sheath, que no tenías el support para empujar algo y tratando de cambiar cosas. tal cual. No, y encima a vos no, ustedes todavía no tienen BIGRAPH, ¿no? Que es una cosa, para nosotros es No, una lo cosa. tenemos para, bueno, no está approved, pero ya empezamos con el ensayo clínico de Cook, el CIFEN Plus, así que Sí, usé los PIP, solamente para esto lo podemos usar. Los usé, hice el primer caso, era un mes, pero está no buenísimo, está porque FDA aparte, approved. aparte bajás a Safe French, y Safe French Sí. realmente es una ventaja, ¿eh? Lo que no me gusta que tiene los stents en la parte de adentro y cuando querés meterte de nuevo con el sheath, el Sí, representante de Biggraph me dice, esto no pasa casi nunca, pero yo en las 2 renales que me tuve que meter, no le podía meter el shift porque se me quedaba enganchado en eso y tenía que cambiar los ángulos, puede hasta meter el pasar. balón, hasta Sí, para poner un flare, no pasaba el balón y tuve que tirar, empujar, cambiar un poco los ángulos para poder meterme. Eso es lo puede único que no pasar. me gustó. Sí, Sí, puede pasar. me pasó las 2 veces Puede a mí, pasar. así que no sé. Sí, es algo que puede pasar, pero te digo que nosotros que son nuestros stents más codiciados, realmente es una enorme ventaja, ¿no? A veces en renales, que son arterias tan delicadas, Mm. poder trabajar con Safe French es una ventaja enorme, enorme, Sí, enorme, la enorme. mayoría que ponemos en las renales son safe French los ICAS. Pues Sí, el 622 obviamente, y el claro, son 722 también va ICAS. por un safe French. Aunque Sí, dice 7, te va por un safe French. sí, Pero sí, sí, para sí, poner cosas más grandes, obviamente va a ser útil. sí, tal cual. Bueno, todo de mi Ezequiel, parte. ¿Cómo hola estás, Ezequiel, Elvio? Elvio acá, no sé si me ves. Sí, sí, te ¿Qué veo. haces? ¿Cómo estás? Qué placer Bien. escucharte. Ah, gusto estar acá. Te agradezco te agradezco la charla. Por momentos me sentía como pidiéndole explicaciones a Hamilton de cómo funciona el volante del Fórmula Uno, ¿viste? Que tienen como 60 funciones. No sé, o sea, No, casos fáciles nosotros no mostré, no manejamos venía acá a mostrarte como un mucho. IVAG terrenal. Pero me parece fascinante. No te voy a hacer perder tiempo. Te No, está todo bien. agradezco Todo. que
vayas a venir y que nos vayas a dar esa charla, como te dije, que Mariano, bueno, los chicos están todos al tanto que vas a participar, así que va a ser un placer verte personalmente y darte un abrazo, porque lo que haces Excelente. es fantástico, fantástico, así que te felicito. Gracias. Bueno. Nos veremos en octubre. Bueno, nos vemos en octubre entonces. Bueno, Bueno, ¿estamos? cerramos entonces. Doctor, una vez más, un placer. Millón de gracias. Ok. Espectacular. Excelente. Ok. Bueno, gracias. Buenas noches. Gracias y buenas noches. Buenísimo. Chao, chao. Todo. Gracias a Chao, todos. hasta luego. Chao. Bye, bye. Chao. Chao, chao, chao. Ezequiel.